Qué gusto recibir nuevamente en Voces de Hoy a la psicóloga y activista doctora Ana Nogales. Bienvenida. Gracias por invitarme nuevamente. La verdad es un gusto disfrutar de tu experiencia, de tu conocimiento y de tu opinión de temas tan importantes. Y hoy, pues como tú sabes, quisiera que por favor hablemos de la separación de familia, ya sea por deportación, ya sea porque alguno de los dos miembros de la pareja se fue y los niños se quedaron solos. Y también desde el punto de vista de los que se quedan. Okay, cuando se trata de migración que se vienen a Estados Unidos. Un tema de actualidad, un tema realmente de actualidad porque está ocurriendo demasiado. Sobre todo en este momento en el que la amenaza de la deportación. Sí, fíjate que hay mucha gente que está viviendo con mucha angustia todo esto. Bueno, 11 millones de personas, digamos, que están viviendo con angustia estos momentos por el temor a la deportación, por el temor a la separación de la familia. Los niños que viven con mucha incertidumbre, que no saben qué es lo que va a pasar, que no entienden por qué no se pueden quedar. Niños, adolescentes que de pronto no sabían qué es esta cuestión de tener documentos legales para estar en el país y que van a las escuelas, ni siquiera hablan el idioma de origen, o sea, el español en este caso o otros idiomas, que se sienten totalmente americanos, que han hecho el Pledge to the Allegiance to the Flag, la jura a la bandera en todo momento, que se sienten totalmente americanos y sin embargo de pronto un día le dicen no lo eres y corremos el riesgo de que tengamos que regresarnos a de donde tu papi o tu mami era, ¿no? Produce mucha angustia todo este tema, mucha angustia. Y viven amenazados, sintiendo el racismo, la discriminación, la pesadilla de tener que separarse de sus padres o tener que irse ellos a un país que no conocen. Bueno, claro, cuando se trata, porque tenemos varios tipos de situaciones diferentes. Sí. Cuando se trata de una situación así, de los niños que de pronto se encuentran con que, y este no es mi país, como que no es mi país, ¿no? Algunos nacieron acá, otros no nacieron aquí, vinieron de muy pequeños y de pronto, pero este es su país, en lo que ellos entienden, de pronto decirles, es que este no es tu país, es una sensación de arrancarle, de desarraigo, de arrancarle el lugar de pertenencia, de arrancarle todo eso que ellos conocen como suyo y que de pronto decirle, bueno, esto no es tuyo, entonces, ¿quién soy? ¿No? Es un problema bastante serio. Indudablemente les afecta a los niños, les afecta en las escuelas, es muy difícil ir a la escuela y aprender, prestarle atención a la maestra, lo que esté diciendo la maestra, cuando piensan que a lo mejor está yendo inmigración a la casa y se están llevando a papá o a mamá. O viene un policía y piensan que el policía va a estar detrás de ellos también. O está el agente de seguridad de la escuela, ¿no? O en un parking lot y piensan que es un oficial de inmigración que se los va a llevar. O sea que crea todo un estado de paranoia horrible con muchas implicaciones, ¿no? Y no solamente a los niños, a los adultos también. Sí, claro. ¿Cómo se desequilibra una persona o una familia cuando unos se van y otros se quedan? Cuando algunos de sus miembros o se viene a Estados Unidos o es deportado de Estados Unidos. Pues las familias se rompen. Hay un resquebramiento ahí en la familia que es muchas veces irreparable. Cuando, por ejemplo, alejan a la familia y mamá se va, tiene que regresar a México, por ejemplo, y se queda acá el papá con los niños, o se va el papá, queda acá la mamá con los niños. Esa ruptura, si hablamos de los niños, para los niños es terrible porque se pierde ese día a día del compartir con el papá o con la mamá de lo que pasa, aunque estén en el teléfono, no es lo mismo, ¿no? Aunque hablen todos los días por teléfono o por FaceTime, ¿no es cierto? No es lo mismo que sentarse en la mesa, compartir, jugar, treparse, llorar, gritar, reír, el compartir. El compartir no está ahí. Y al no compartir se produce un distanciamiento muy importante dentro de todos los miembros de la familia. Eso para los niños es sustancial porque los niños necesitan del contacto diario, de estar ahí con mamá y con papá, y sabemos estadísticamente, comprobado, que les afecta en su aprendizaje, que les afecta en su escolaridad.
les va a afectar esa separación. Ahora, si hablamos de la pareja, pues amor de lejos, ¿no? Claro. Es muy difícil mantener una relación a la distancia. La mayoría de los casos la relación se rompe. En algunos casos se mantiene, pero con dificultades, porque como ser humano podemos entender, ¿no?, que la persona que está lejos, los dos están lejos, el que está allá está lejos del de acá, y el que está acá está lejos del de allá, los dos están lejos. Las familias transnacionales. Sí, es muy difícil mantener una relación así. Me tocó conocer el caso de alguien que estaba acá, que vino desde Chile, y que acá formó una nueva familia, pero seguía con su familia en Chile como si nada pasara. Bueno, de esos casos hay muchos, ¿no es cierto? Más hombres que hacen eso más que mujeres. Y bueno, quizás nosotros como mujeres podríamos decir, bueno, es que ustedes son mujeres, pero no, lo que pasa es que uno puede hasta cierta forma entender de que uno, cuando puede tener su lealtad con la familia que dejó, con sus hijos, y sin embargo, la soledad, es muy difícil vivir acá en este país solo. Uno busca con quién vivir, busca esa compañía, busca con quién compartir las angustias, los desafíos de la vida y también las alegrías, ¿no? El ser humano no es un ser asocial, es un ser que necesita de la relación con el prójimo. Y las mujeres tenemos más capacidad de hacer relaciones con otras mujeres, de hacernos amigas, comadres, de ir a la iglesia y compartir, y el hombre necesita más de la pareja. Y no me refiero solamente a nivel sexual, me refiero a todo nivel. El hombre busca más a la mujer como compañera que más que la mujer, que puede buscar como compañeros a hombres y mujeres, que no necesita tanto de esa relación íntima con un hombre. Claro. ¿Y el impacto psicológico que sufren los niños al tener a sus padres separados? Pues a todos los niños, y ya sabemos que los niños que son hijos de padres divorciados o separados, siempre viven pensando qué bonito sería que mis padres vivieran juntos, ¿no? Eso es algo que es irreparable, ¿no? Y dentro de eso está toda la fantasía de cómo sería la relación de papá y mamá si estuvieran juntos. Estaríamos todos felices, no habría ningún problema, que lo más probable es que no fuera así, pero la fantasía siempre está. Entonces viven en una fantasía de lo que sería y les cuesta vivir en la realidad del de hoy. Y hay resentimientos muchas veces contra uno de los padres o contra los dos de los padres, y a veces se culpa a uno o se culpa al otro. Y tarda mucho un niño en poder aceptar, entender qué fue lo que ocurrió y entender, ¿no?, que la vida a veces da estas vueltas que uno no puede manejar. Y ese tipo de niños, al vivir ese trauma, de pronto son vulnerables a integrarse a alguna pandilla, a encontrarse con las drogas. También en algunos casos podría ser así, no necesariamente tiene que ser así, pero en algunos casos puede ser así, porque si este niño siente que, hagamos este cuadro, ¿no? Papá se fue, mamá se quedó aquí sola, mamá ahora tiene que trabajar más para poder mantenernos, entonces tiene que trabajar 2 veces, yo estoy solo en la casa, no tengo con quién estar, busco compañía de alguien, y si me invitan en un grupo y me siento que soy parte de esa familia nueva, llamada ganguita, pues a lo mejor me siento más acompañado. Y de pronto, esos padres que vienen a Estados Unidos, les mandan regalos, les mandan fotografías lindas de Estados Unidos, y los niños sueñan con venir. Los están extrañando tanto que de pronto se atreven a lanzarse a la aventura de atravesar incluso países para venir a buscar a sus padres. Es por esa ausencia familiar que este fenómeno se está registrando. Pues en el caso de este otro cuadro que me estás pintando, lo que yo veo con pacientes que me cuentan es que siempre quise venir a Estados Unidos para encontrarme con mi papá, porque lo quise conocer, porque siempre lo admiré, porque mi mamá siempre me habló bien de él, y vine para aquí, para este lado. En cuanto tuve 16, 17, 18 años, ya me crucé para este lado, para vivir el sueño americano también, y poder apoyar a mi mamá y todas esas historias que ya conocemos. Y lo que pasa es que cuando llegan aquí se encuentran que ni la vida es tan fácil, que hay mucha discriminación, que no es fácil conseguir un buen trabajo,
que no es fácil competir cuando uno no tiene una buena educación, y que el papá resulta que ya tenía otra familia que ya hizo aquí y se encuentra, o a lo mejor no la tiene, pero se encuentra que no es el papá idealizado que uno tenía. Todo lo que es de lejos es siempre idealizado, y cuando uno se encuentra con la realidad, a veces es difícil. Sí, porque se imaginaron todo lindo sin pensar en los sacrificios que está pasando el papá, trabajando doble jornada, viviendo quién sabe en qué condiciones. Y generalmente esos papás que vienen, que son leales a su familia, tratan de gastar el menor dinero posible para poder mandar el dinerito a la esposa, a los hijos que están allí lejos, o mandarle esa muñeca que la niña tanto codiciaba. Y claro, vive entonces en una habitación, quizás compartida con otros hombres, en condiciones no de las mejores, como uno se puede imaginar, porque a lo mejor estos niños ven en la televisión y ven estas mansiones y dicen, uy, mi papá debe estar viviendo en una casa así, como la que ve en la televisión, ¿no? Y la realidad es muy distinta. Y la otra realidad que está ocurriendo en este momento es del temor a las deportaciones, y eso crea mucha angustia también, y creo que es importante hablar de eso, porque algunos, es tanta la angustia que algunos niños que nacieron acá y que sus padres están legales documentados en el país, esos niños cuando van a la escuela y Jorgito y Juanito le dicen que le hablan del temor a las deportaciones, esos mismos niños están con mucha angustia pensando que también les va a ocurrir a ellos, aunque no les corresponde a ellos esa angustia porque están documentados. Así que el hablar del tema dentro de las escuelas de los niños ha creado una paranoia en todos ellos. Y por supuesto en los padres también. Sabemos que por deportaciones hace décadas que ocurrieron, sabemos que los efectos, por ejemplo, en las mujeres embarazadas han sido muy grandes, que han tenido dificultades en el parto, que han nacido niños con problemas por la cuestión del estrés. Así que vivir con ese estrés no es nada saludable para ninguno. Y lo importante es que uno se pueda poner de acuerdo y hacer arreglos para poder vivir más tranquilo, porque hasta ahora lo que están más que nada deportando son casos de personas que tienen algún tipo de historia criminal, ¿no es cierto?, que los deportan por eso. Y no son tantas las deportaciones masivas como quizás con el gobierno de Obama, que fue un buen gobierno, pero sin embargo tuvo muchas, buen gobierno a mi criterio, pero que tuvo muchas deportaciones, ¿cierto? Por lo menos es lo que me comentan en el Consulado de México. Y sin embargo, tenemos que estar preparados igual para decir, bueno, si esto llegara a ocurrir, esto es lo que vamos a hacer, y dejar a una persona responsable para que se pueda hacer cargo de los niños, si es que uno decide que los niños se van a quedar en los Estados Unidos. A veces hay una tía, a veces hay un tío, a veces hay abuelos, familiares que podrían quedarse con los niños, si es que es lo que la familia decide. Es decir, poder hablar y poder tomar pasos como para poder dejar todo legalizado. Una cosa que aprendí hace tiempo que me dije, wow, qué interesante que todo el mundo lo sepa, ¿no? Y realmente lo aprendí hace relativamente poco. Y es que uno puede dejar un poder como para que estos niños que se quedan en el país puedan ser registrados por la tía, el tío, un familiar, como un foster parent, como un padre de adopción. No adopción, sino porque adopción sería un siguiente nivel, claro. No adopción, sino foster. No sé cuál sería la traducción de la palabra foster parent. Padre de crianza. Ok. Entonces, haciendo eso, hasta el gobierno tiene que pagar para la manutención de los niños. Entonces no le dejan el cargo económico a esta familia, sino que con ese poder esta persona se puede hacer cargo de los niños y hasta el gobierno va a ser responsable financieramente por ellos. Así que hay recursos, hay formas de hacer las cosas, y algo muy importante que también todo el mundo tiene que saber es que hay muchas formas también de pedir una visa. Claro. Y la visa U, la visa BAWA, la visa T, la visa por asilo político. Hay muchas formas de poder registrarse y ser un residente legal si uno tiene la información adecuada. Así que hay que estar informado también. Sí, regularmente tenemos la visita de una abogada de inmigración que conoces perfectamente, Meredith Brown, y sí nos ha hablado de la conveniencia de denunciar casos como para que tenga la visa U, debe ser víctima de algún delito, la visa T es para
víctimas de la trata, etcétera. Y sí, bueno, hay que tener ese plan B que tú dices. Y VAWA para las víctimas de violencia doméstica que a lo mejor no tienen un reporte policial, ¿no es cierto? Asilo político, estoy viendo muchísimos casos porque hacemos las evaluaciones psicológicas de esta gente. Asilo político en el caso de las personas, por ejemplo, de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Que han sido víctimas de algo que tenga que ver con la violencia en su país. He visto también evaluaciones de personas que son homosexuales y que han sido torturadas en su país por ser homosexuales. Ahora estoy viendo también gente de Irán. Esto se me hace muy interesante, que se convierte al cristianismo y no puede regresar a su país porque tienen que ser musulmanes y no pueden ser cristianos. Es interesante, hay muchas cosas, ¿no?, que están protegiendo a la comunidad. Y qué interesante que las leyes son superiores a cualquier persona que esté de paso en el gobierno. Sí, aunque las están cambiando, así que nos tenemos que apurar. Hay que apurarse también y hacerse ciudadano para poder votar. Eso es lo que les digo a todos, ¿no? Una vez que consigan su residencia, pues hacerse ciudadanos y votar para poder tener voz y poder hacer las cosas como las que tenemos que hacer. Y volviendo a nuestro tema, sí, doctora, hace un momento mencionabas cómo puede afectar a una mujer en su embarazo este tipo de situaciones. Hay otras enfermedades psicosomáticas que creo que provocan este tipo de estrés, como dificultades en las vías respiratorias, problemas cardíacos, disfunción renal. Entonces, ese plan B puede de alguna forma, del que tú sugerías, puede de alguna forma evitar todo esto. El problema es que si uno sigue con el estrés y sigue diciendo, bueno, es que no sé qué va a pasar o cómo va a pasar o cuándo va a pasar, y vive en esa función de que algo me va a pasar y no tengo los recursos para afrontarlo, entonces indudablemente el cuerpo tiene un límite, ¿no? El cuerpo va a reaccionar de alguna forma, como dices tú, con los pulmones, con algo generalmente en el sistema gastroenterológico o con dolores de cabeza, el sistema nervioso central, con problemas o problemas cardiovasculares, esos son los más comunes, ¿no? Donde el cuerpo reacciona y dice hasta aquí, ¿no? Porque las hormonas se alteran cuando estamos viviendo con mucho estrés y producen más cortisona y hace que el cuerpo se destabilice de muchas formas. Además, estamos más propensos a enfermarnos, una gripe, a lo que cualquier bichito que ande por ahí lo agarramos cuando estamos con las defensas bajas. Así que claro que nos enfermamos, pero si tenemos un plan de acción donde los dos, mamá, papá o la pareja o lo que sea, ¿no?, se ponen de acuerdo, si es uno solo, igual, se pone de acuerdo y uno dice, bueno, si esto pasa, esto es lo que voy a hacer. Si tengo dinero en el banco, esto es lo que voy a hacer. Si tengo dinero en inversiones, si tengo una casa, esto es lo que voy a hacer. Le voy a dejar el poder a tal persona. Mis hijos, que es lo más importante, me los voy a llevar conmigo, se van a quedar en el país. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya uno tiene algo prefijo, uno siente que tiene poder y control sobre la vida. Y nuevamente las palabras de poder y control son fundamentales porque no le estamos dando el poder y control afuera a lo que vaya a pasar con las leyes, sino lo tiene uno dentro de uno y uno puede ejercerlo. Uno está haciendo efectivo lo que uno planeó. Y eso cambia totalmente la perspectiva porque uno se siente más tranquilo cuando dice, este es mi plan de acción. ¿Y cómo se puede superar, doctora, la crisis o duelo que viven las personas que sufren la ausencia de un ser querido, que no ha muerto, pero que no está ahí, que tuvo que irse, que tuvo que haber una separación? Lamentablemente es muy triste. He tenido un caso muy, muy, muy triste donde la mujer se fue a México, el padre se quedó acá con los niños, la mujer pasó 1 año, pasó 2 años, pasó 3 años en la larga espera y terminó suicidándose. Claro que para suicidarse tiene que haber un cuadro depresivo también, ¿no es cierto? O sea, no cualquier persona puede llegar a suicidarse. Pero, ¿cómo se hace para superar esa depresión tan difícil de la separación de un ser querido, ¿no?, de la ruptura familiar? Es un tema difícil y no hay una fórmula nuevamente que te pueda decir esto es lo que hay que hacer y ya, porque cada caso va a ser diferente. Pero, por supuesto, el poder visitarse sería lo más recomendable, pero
visitarse, llega un momento en que las visitas ya no son suficientes, ¿no? Claro. Que el FaceTime tampoco ya es suficiente, que la computadora no es suficiente. Por suerte tenemos tantos recursos tecnológicos que permiten mantener esa relación más cercana, pero hay un límite cuando uno no puede convivir con la otra persona. Entonces, que ver lo que mejor puedan hacer cada uno, consultar legalmente. Si un abogado le dice que no se puede, consulten con otro. A veces otro abogado puede encontrar una solución que el primero no vio, así que hay que seguir buscando. Las leyes van cambiando, hay aperturas nuevas. Por ejemplo, lo que estábamos comentando recién de la visa T es algo relativamente reciente, no es tan reciente, pero es algo nuevo que ha surgido. VAWA no lo conocíamos, de violencia doméstica, no lo conocíamos hace unos años. Así que hay cosas, así que uno tiene que ir y preguntar, pero cuidado con la gente que puede ser un fraude, ¿no? Porque también están los que son irrespetuosos sí, claro, de los derechos legales. Pero bueno, pienso que mantenerse informado es importante, tomar acción. Creo que una de las cosas que hacemos peores como latinos es dejar para mañana lo que podríamos haber hecho ayer, no hoy. Claro. Entonces, tomar acción, estar informados, tomar acción, mantener la fe, la esperanza, seguir el contacto personal con aquella persona que se tuvo que ir, mantenerlo lo más posible y esperemos que tengan suerte, ¿no es cierto? Es muy difícil. Claro. Es muy difícil, más con los niños. Por supuesto. Se nos está acabando el tiempo, doctora, pero no quiero dejar de preguntarte, muchos de los que regresan a su país de origen se encuentran con la sorpresa de que no son de aquí ni son de allá. ¿Cómo se pueden volver a adaptar a su nueva realidad? Eso nos pasa cuando somos idealistas, cuando pensamos que, sí, porque en mi México, mi Colombia, mi Argentina, mi Chile, mi Uruguay, las cosas eran así y así, y era todo mucho más bonito. Pasan los años, uno regresa y se encuentra con que no era como uno lo recordaba, ¿no? Y que no es tan fácil vivir en nuestros países latinoamericanos. Acá tampoco es difícil vivir, allá tampoco, bueno, pero uno tiene que buscar qué es lo que va más con la personalidad de uno, Claro. Si es una familia, no solamente pensar en uno, sino pensar en la familia. Y tenemos que volver al realismo, ¿no? Y no a la fantasía. Así que si alguien quiere volverse a donde sea, yo lo que les recomiendo, primero vayan y quédense en un tiempito, no una semanita de vacaciones, no una semanita de vacaciones, sino un buen tiempito para ver si realmente eso es, y no corten todos los vínculos que tengan aquí. Y si uno ya se fue y está allí, ya regresó, bueno, a disfrutar de lo que tienen, ¿no? Indudablemente no hay el lugar ideal en el mundo para todos. Y tenemos que aprender a disfrutar de lo que tenemos en vez de estar melancólicos de lo que no. Claro, valorar el hoy y la patria que tenemos en este momento. Ajá, y las personas que nos aman y que tenemos aquí alrededor nuestro. Doctora, muchísimas gracias. Otra vez, por favor, quiero preguntarte, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiere encontrar en la Casa de la Familia? No solamente para pedir ayuda, pero a lo mejor también para apoyarte, a ayudar a la gente que tanto apoyas. Muchas gracias. Tenemos oficinas en Los Ángeles, en el condado de Orange, en Santa Ana y en San Bernardino. Pero te voy a dar un número de teléfono para que sea más sencillo. Es el 213-413-7777. Nuevamente 213-413-7777. Nos pueden encontrar también en el web casadelafamilia.org. En Facebook también. Muchísimas gracias como siempre, doctora Ana Nogales. Es un privilegio que seas una de las voces de hoy en Radio Latino Inc. Gracias por invitarme nuevamente. Vamos a un breve corte musical. Regresamos con nuestro siguiente invitado.